Introducción. Este libro no va de letras, tampoco va de grandilocuentes categorías etarias. Todo lo que sigue va de idiotas, así nada de X, Y, Z, nada de millennials, baby boomers, silent generation o nativos digitales. Hemos hablado en estos términos hasta el hastío. Hemos establecido cortes temporales demasiado evidentes y al final no hemos sido capaces de decir nada interesante en realidad. Cuando habla, por ejemplo, de así de generación X, Y, Z, nada de millennials, baby boomers, silent generation o nativos digitales, se me viene a la mente el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Yo no sé si ustedes lo leyeron en su momento. Yo sí lo leí, creo que fue uno de los primeros libros que leí. Al día de hoy me suenan muchísimas de las cosas que se mencionan allí a cliché, pero sí recuerdo que el propio Robert Kiyosaki, que es el autor de este libro, mencionaba bastante sobre las generaciones y decía que el padre pobre más que todo pertenecía a una especie de generación que eran los baby boomers, en los cuales se caracterizaban más y priorizaban más el trabajo en equipo que el trabajo individual, que lo que hicieron las nuevas generaciones. Que las nuevas generaciones como nosotros somos más individualistas que trabajar en equipo, que intentar priorizar el trabajo en equipo, bueno, bla, 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 bla. Sí se ha escrito bastante sobre generaciones, hay libros enteros escritos sobre generaciones, pero creo yo que lo de Agustín Laje va por otro lado. Lunático 2022, muchísimas gracias por estarnos siguiendo en este momento. Todo hemos sido capaces. Todo, ¿qué? Todo resultó demasiado obvio. Nos lanzamos a la casa de las diferencias justo por donde éstas se veían más claras. Nuestro mundo adora la diferencia. Bueno, quizás sí, quizás no. Ya vamos a ver más adelante por dónde va esto. Necesitamos verlas en todas partes, aun cuando nos hacen perder de vista la imponente desdiferenciación que homogeneizaba a las mismas generaciones que no dejábamos de bautizar con letras y términos grandilocuentes, tratando de aprender con H sus particularidades. Importantísimo eso, ¿no? Porque nosotros sí, no, sí amamos la diferencia, nosotros, los que estamos enfrentados a esa generación, a los progres, los que estamos enfrentados a estos nuevos movimientos postmodernos, pues llamarlos de alguna forma, porque ellos sí aman la homogeneidad, ellos intentan por todos lados uniformizar a la sociedad, a generaciones enteras, o sea, ya romper como tal ese imaginario de hablar de generaciones, sino que todo debe ser exactamente igual, todos debemos pensar exactamente igual, debemos hasta vestir exactamente igual, escuchar la misma música. Eh, Unos dirán que lo ha logrado, lo intentó hacer, por ejemplo, el comunismo y el socialismo a través del Estado. Pero otros críticos, y yo creo y comparto también, digamos, esta visión, que voluntariamente la gente se ha uniformizado a través del capitalismo. O sea, voluntariamente se han entregado a empresas que prácticamente que le moldeen su pensamiento, tal cual como ellos lo quieran moldear. O sea, pareciera que lo que no pudo alcanzar el socialismo sí lo alcanza como tal el capitalismo. Lastimosamente yo creo que es así. Yo sé que muchos de los que están quizás viendo estos videos, estos directos, no son críticos con el capitalismo, pero yo creo que es necesario, digamos, pararnos a ver, y yo creo que Agustín Laje también lo hace desde esta forma, porque el capitalismo, o bueno, estas empresas que actualmente perduran como lo es Netflix, Amazon Prime, como lo es Disney, nada más y nada menos, pues intentan siempre uniformizar todo el pensamiento, todo el vestir, todo. De hecho, ellos hacen, por ejemplo, en el caso de Disney, hace colaboraciones con Nike y hacen colaboraciones con marcas de ropa para el mes del orgullo gay, ¿no? Y en donde se supone que todos visten con ropa arcoíris y bueno, bla, 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 ¿no? Va por ahí la cosa. Pero de lo que hoy urge hablar, en cambio, es del idiota. Pensemos al idiota como principio homogeneizador, ya lo estaba diciendo, ¿no? Las generaciones se encuentran a menudo precisamente en este punto. El idiotismo X, Y, Z. ¿Todos pueden ser idiotas por igual? ¿Es acaso el idiotismo el signo de una metageneración? Fíjese lo que está diciendo ya Agustín Laje. ¿Es el leviatán de las generaciones una especie de horripilante monstruo compuesto ya no por una uniformidad de individuos, sino por una infinidad de idiotas? ¿O es acaso el idiotismo el punto de llegada de la lucha de las generaciones? ¿Constituye el idiotismo más bien una sociedad sin generaciones? ¿Es la síntesis del devenir generacional que concluye su movimiento dialéctico en la figura del idiota? ¿O simplemente el idiotismo será una marca transgeneracional propia de nuestra posmodernidad? Ahí Agustín Laje nos está lanzando varias preguntas retóricas que quizás no sean tan retóricas, porque yo creo que al transcurrir el libro va a responder a cada una de ellas. Esto último es especialmente relevante. La generación idiota es una transgeneración degenerada. O
sea, eso es de forma directa y lo tengo ya aquí subrayado. Si lo pueden subrayar, me parece que es algo muy interesante. Transgeneración degenerada. Si bien el modelo de esta transgeneración es la adolescencia, hoy todos podemos ser adolescentes. De la misma manera que todos podemos ser mujeres o que todos podemos ser hombres. O que todos podemos ser lo que nos venga en gana sin importar nada más que nuestros deseos. Hemos hablado demasiado de transexualidad y hemos perdido de vista la transgeneracional, a la emasculación de los hombres y la masculinización de la mujer, a esa insoportable homogeneidad que se vende como diversidad. Le correspondió en el plano etario el envejecimiento de los niños y el rejuvenecimiento de los adultos. Unos y otros se volvieron de un día para otro adolescentes, de la misma manera que hoy decimos que un hombre hormonado es una mujer o que una mujer hormonada es un hombre. Yo la verdad es que estoy leyendo eso y se me vienen a la mente tantos ejemplos de la vida real que conozco que en realidad pasa así, ¿no? Especialmente porque él hace esa comparación de que así como se habla de la transexualidad, se puede hablar de la transgeneracionalidad. En la transexualidad el hombre podía ser la mujer dependiendo de cómo se vistiera, de los tratamientos hormonales que se haga, ¿no? Y viceversa, una mujer puede cambiar y puede, digamos, cambiar supuestamente su género dependiendo a cómo se vista, dependiendo, bueno, y la gente se supone que lo debe aceptar tal cual es, ¿no? Si físicamente, aparentemente, ¿no? Si aparentemente se ve como una mujer, pero nació siendo hombre, entonces se supone que es una mujer, se supone. Y si nació siendo hombre, si se nació siendo mujer, pero se convirtió, supuestamente se convirtió porque se viste como un hombre y se porta supuestamente como un hombre, bueno, bla, 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 pues nosotros lo debemos tratar culturalmente como un hombre, ¿no? A eso ellos lo han llamado género. Yo estoy de acuerdo con que no deberíamos utilizar ni siquiera la palabra género, sino referirnos a todos ellos como desde el sexo, y por lo tanto ellos no son hombres ni son mujeres, dependiendo a cómo culturalmente se les llame, sino desde su sexo biológico, desde cómo nacen, si son pues hombres son hombres y son mujeres, dependiendo pues su código genético. Pero es que no solamente se queda hasta ahí Agustín, sino que él va ahorita ya a hacer la comparativa con la transgeneracionalidad, en donde pareciera que cualquier persona puede ser ya joven y tiene la necesidad o la obligación, ¿no? De ser joven. Ya los adultos tienen que pensar como jóvenes, tienen que comportarse como jóvenes, tienen que vestirse como jóvenes para estar a la moda, para entrar en el círculo social de su propio hijo, ¿no? Porque pareciera que si no, su hijo lo tiene marginado y el papá tiene esa necesidad constante de ser más, de ser como su amigo, más que su padre, ser su amigo y esperar que su hijo lo incorpore en su día a día. Conozco casos que cuando estoy leyendo eso se me vienen a la mente los casos de gente que conozco en mi círculo social que en realidad intentan, o bueno, los padres intentan comportarse de esa forma, ¿no? Como hacer bueno, sus hijos los incorporen a su círculo social. Eso me parece ridículo, ¿no? Porque pierden como la autoridad frente a ellos. Es lo que veo, ¿no? Continuamos. La generación idiota es el núcleo de la sociedad adolescente. En su corazón mismo, su principio de funcionamiento, no más gerontocracias, fin de todos los adultocentrismos, el adolescente gobernará desde ahora nuestro mundo. En este sentido, en el que cabe decir que la forma de nuestra sociedad es adolescéntrica. El adolescente convertido en algo parecido al nuevo hombre del socialismo, al superhombre nietzscheano, al Staturper del capitalismo digital, convertido en depositario del futuro, de todas las virtudes y todas las aventuras al mismo tiempo. El adolescente gobierna la forma de la cultura, estructura la forma de la política. Fíjese, esto es muy importante. El adolescente gobierna la forma de la cultura. Quienes están subrayando, quienes les gusta tomar apuntes como a mí, yo creo que esto es una muy buena forma, un muy buen momento de tomar apuntes. Creo yo que esto es fundamental, ¿no? El adolescente gobierna la forma de la cultura, estructura la forma de la política, inspira los cambios de nuestro lenguaje, impone sus preferencias estéticas, domina el imaginario postindustrial y el sistema de consumo. O sea, prácticamente que lo que hace el adolescente es controlarlo todo, porque básicamente es quien lo controla todo. Ya, palabra más, palabra menos. Miren más el ejemplo de Bad Bunny, el ejemplo de Shakira, el ejemplo de toda esta gente, ¿no? Que instalan modas y los jóvenes la replican, ¿no? John Penn B77, muchísimas gracias por seguirnos. Así operan, señores, así operan. Si para entrar en el reino de los cielos, según el Evangelio de Mateo, había que ser como niños para estar a tono con los tiempos que corren en los que nos dejaron sin cielo a la vista, hoy debemos ser como adolescentes. El reino de la tierra será nuestro. Muy bacana esa comparación, ¿no? Creo yo que
paradójica, graciosa, muy ilustrativa, ¿no? Y también de contrastar, ¿no? Porque anteriormente nos decíamos y nos esforzábamos por entrar al reino de los cielos, ya que pasó Semana Santa. Actualmente queremos entrar al mundo real, ¿no? Al mundo moderno y por lo tanto no debemos ser como niños para entrar al cielo, sino que debemos ser adolescentes, ¿no? Los niños deben ser adolescentes, por eso se les intenta siempre sexualizar para que las etapas de la niñez sean saltadas o sean superadas cuanto antes. Y los viejos, los ancianos deben dejar a un lado sus ideas retrógradas para pasar a ser jóvenes, de nuevo jóvenes porque deben estar supuestamente a la moda. Es en este apelmazamiento de las generaciones en una instancia adolescente donde se produce la desdiferenciación generacional, la transgeneracionalidad, los roles, los poderes, los ritos de paso, los secretos, las diferencias en general se van deshaciendo en una sosa fluidez adolescéntrica. La forma adolescente orienta la transición, ocupando el lugar del ideal, transformándose en la norma, deviniendo instancia de normalización. Pero la forma adolescente es una forma idiota. No tenemos esto como un insulto. Aquí la palabra idiota juega múltiples acepciones que más adelante me ocuparé de tratar. Captemos por ahora más bien que si en la forma adolescente encontramos el principio de homogeneidad generacional, el motor transgeneracional, encontramos también el principio de la transversalización de la idiotez, la transidiotez, o sea, se pareciera que ya ese concepto de la idiotez rompe, rompe con esas estructuras que están puestas de tal forma para que, bueno, si usted quiere pasar de una a otra, tiene que cambiar una que otra cosa, ¿no? Con esto se pasa todas por igual, se atraviesa todas por igual. ¿Por qué? Porque ya hay un único objetivo, ser adolescente. Pensar como un adolescente. El plan de este libro se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo quiero asociar 3 formas de edad a 3 formas de sociedad muy distintas. Me interesa investigar el rol y el poder de los ancianos en sociedades arcaicas, antiguas y medievales, para luego advertir su caída con el advenimiento de las sociedades modernas, en las que pondré el foco en el rol y el poder de los adultos. Esto es importante, ¿no? Porque, claro, para uno poder hablar de una sociedad idiota, en donde el pensamiento idiota aflore, es porque hubo un momento en donde no existía tal sociedad, existía una sociedad totalmente contraria, ¿no? Una sociedad adulta, una sociedad que pensaba con sabiduría, que colocaba como eje rector la bondad, lo bello, lo bueno, la justicia, bueno, bla, 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 bla. Con todo esto en vista, desembarcaré en las playas de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a Allen Rayo McQueen, que nos está siguiendo. Muchísimas gracias, mi hermano. Con todo esto en vista, desembarcaré en las playas de nuestra sociedad, la que por economía de términos podríamos llamar posmoderna. Aquí, quien parece tomar el control es el adolescente, y a él abocaré mi análisis, caracterizando el objeto de crítica de este libro, lo que llamo sociedad adolescente. Casi siempre para poder hablar como de la nueva era en la que nos estamos sumergiendo, nos referimos a ella como posmoderna, ¿no? La nueva era posmoderna, o la sociedad posmoderna, o la cultura posmoderna, en la que constantemente nos desenvolvemos, ¿no? Como para intentar sintetizar tantas cosas que nosotros vemos, ¿no? En el segundo capítulo caracterizaré la sociedad adolescente en torno a algunas cuestiones esenciales. En primer término, se impone la del idiotismo. Me remontaré a la Grecia antigua para traer desde allí el término idios, del que proviene nuestra palabra idiota. Conectaré su significado con otros tipos de idiotas que surgen en el mundo moderno, como el hombre masa de Ortega y Gasset, y finalmente con el idiota posmoderno que reivindican Deleuze y Guattari. Otra cuestión crucial de este capítulo es la del sentido. La pérdida del sentido caracteriza nuestra época. El desierto avanza sin freno. Quiero vincular este problema con el gran tópico de la identidad, cada vez más omnipresente. Sentido e identidad no solo son problemas que, a nivel individual, se han adjudicado comúnmente al estadio adolescente de la vida, sino que ahora, a nivel colectivo, podemos adjudicárselos a la forma de nuestra sociedad. Aquí Agustín menciona a varios autores que son importantes para el propio Agustín, que es, por ejemplo, Ortega y Gasset, que ha escrito sobre el hombre masa, Deleuze y Guattari, que han escrito bastante sobre la sociedad posmoderna, bastante sobre este tema, ¿no? Nietzsche, y también dentro
los movimientos socialistas y comunistas que siempre han hablado de un nuevo hombre, ¿no? De crear un nuevo hombre. En el caso de Nietzsche, de crear un superhombre, ¿no? Y, y bueno, va a intentar abordarlo también desde esas ópticas para ver qué es lo que se ha logrado actualmente y qué es lo que busca como de forma, yo creo que insistente, esta sociedad adolescente, ¿no? Continuemos. En el tercer capítulo exploraré las maneras dominantes de la frivolidad. Así empezaré con el sistema de la moda para preguntarme no solo qué se supone que ésta sea, sino más bien cómo funciona actualmente. Más que un mecanismo de recambio de productos, lo que la moda opera es un cambio al nivel de las significaciones. Vincularé esas significaciones con la política y las batallas culturales y su aceleración con la cuestión de la identidad. Algo similar buscaré seguidamente con el fenómeno de la fama, en su tránsito degradante a la farándula de nuestros días. Fíjense que no es lo mismo la fama que la farándula, cosas totalmente diferentes, ¿no? Que ya pareciera estar degradadas, pareciera que están siempre utilizándola para llevar adelante una agenda, ¿no? Bueno, quiero comprender cómo se construye la farándula en el siglo XXI, cómo funciona el poder mimético que detenta y cómo se la aprovecha políticamente. A continuación me abocaré al mundo digital para desentrañar la manera en que las tecnologías digitales se incrustan en nuestra vida, la capturan, la controlan y le confieren en gran medida su forma específica. Psicopolítica y pornocracia, modalidades divertidas del poder que hay que estudiar en efecto frente a nosotros. La vida y el medio se desdiferencian sin cesar, confunden sus fronteras y se van volviendo indistinguibles. El metaverso es la síntesis final de este proceso, al que también me dedicaré en esta parte. O sea, intentará ver las cosas que están al día de hoy también surgiendo, ¿no? Y que se apalancan de todo esto para dar a conocer pues la idea de, de todas estas agendas, ¿no? Que uno ve que te están impregnando toda esta sociedad como tal, ¿no? Me genera, digamos, un poco de duda, ¿no? Que Agustín Laje habla al final de lo del metaverso, ¿no? En la síntesis final de este proceso, al que también me dedican en esta parte. Yo creo, con base a lo que he visto los últimos días y los últimos meses, que el metaverso como tal es un fracaso. O sea, un fracaso. Yo creo que no. Al propio Mark Zuckerberg se le salió de las manos lo del metaverso. No porque haya tenido éxito, sino por el contrario, es un fracaso. Ya lo que al día de hoy está mandando la parada, pero sin duda alguna, son lo de las inteligencias artificiales, en donde Bill Gates, el Papu Gates, tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y lo que ha hecho ChatGPT y las demás inteligencias artificiales al día de hoy demuestran que pareciera que el mundo no va enfocado hacia el metaverso como tal, sino más bien a sistematizarlo todo. Sistematizar absolutamente todo. Todo, todo, todo. O sea, es que el nuevo parangón es ese, sistematizarlo todo. Reemplazando obviamente al hombre, ¿no? Continuamos. En el cuarto capítulo, mi tema general es la socialización, entendida como el proceso por medio del cual aprendemos a vivir en nuestra sociedad. Empezaré pues por la familia. ¿Qué ha quedado de la familia en una sociedad donde todos resultan ser adolescentes? Es que vivimos realmente en una cultura prefigurativa, como sostuvo Margaret Mead. ¿Acaso son los adolescentes los que socializan a los adultos y no al revés? Un saludo a Report a Harry. Muchísimas gracias por seguirme. Le agradezco a todas las personas que nos están viendo, que están participando en el directo. Fíjense que se me viene a la mente con esta pregunta lo que les decía, ¿no? ¿Acaso son los adolescentes los que socializan a los adultos y no al revés? Porque pareciera que el papá tiene que, bueno, entrar a un nuevo círculo social en donde su hijo es quien lo sumerge en este nuevo mundo, ¿no? En este mundo de adolescentes y por lo tanto el papá tiene que vestir como un adolescente, pensar como un adolescente, verse como un adolescente, bueno. Aquí repasaré la manera en que la familia fue expropiada de su poder de socialización y, más aún, la manera en que alegremente ella misma lo cedió. A continuación llegará el turno de los medios de comunicación de masas. Su poder socializador ha venido aumentando sin descanso desde hace muchas décadas ya. Ellos establecen cada vez más las pautas sociales a las que debemos ajustarnos. Pero, ¿cómo lo hacen? Aquí estudiaré varios mecanismos como el framing y la agenda setting. También analizaré la relación que los más chicos tienen con los medios. No voy a profundizar en estos términos porque eso se supone que Agustín nos va a hablar más adelante, ¿no? Entonces no me adelanto. Convertidos hoy en algo así como su teta digital.
Por fin, la escuela y la universidad constituirán el último mecanismo de socialización que abordaré. Muchísimas gracias a Luz Nail Homie por seguirme. Por fin, la escuela y la universidad constituirán el último mecanismo de socialización que abordaré. Lo que me interesa es hacer una genealogía del lugar del alma en la educación, repasando grandes pensadores tanto del mundo antiguo como del mundo moderno, para compararlos. La comparación debe ser necesaria con lo que hoy tenemos en este campo. Veremos aquí la manera en que nuestra educación funciona hoy como el más burdo de los adoctrinamientos. En un excurso me animaré seguidamente a brindar algunos consejos bien concretos para resistir en estos contextos, que sintetizo con el concepto de educación radical. Ahí nos está hablando de lo que yo les decía también anteriormente, ¿no? Que Agustín Laje siempre termina los libros de esa forma, mandando como una especie de mecanismo, de acción, ¿no? Como que no es simplemente teorizar, sino decir a la gente, bueno, ya entendiendo todo lo que les he dicho durante todo este libro, ahorita falta que entiendan que debemos actuar, no nos podemos quedar de manos cruzadas, debemos actuar. ¿Qué proponer? Una educación radical. Buenísimo, buenísimo, defiendo abiertamente esto. Entendiendo obviamente la crítica que anteriormente le va a hacer Agustín Laje a las escuelas y a las universidades. Finalmente, el quinto y último capítulo estará dedicado de forma exclusiva a la política. Todos los capítulos en rigor están saturados de política, pero dejé para el final dos cuestiones estrictamente políticas que demandaban mi atención diferencial. Por un lado, la forma de nuestro Estado, paternalismo acaso, de ninguna manera, niñerismo, es el nuevo concepto que también empieza a acuñar el propio Agustín Laje. El nuestro es un Estado niñera, la sociedad adolescente tiene a su gran niñera, que es el Estado que la rige. Este aparece no simplemente para cubrir nuestras necesidades y disciplinarnos, como hacía el Estado paternalista de bienestar, sino para saciar y estimular nuestros deseos y vigilar nuestra felicidad. Por otro lado, quiero estudiar las formas de la rebeldía política. Postularé que hay un modelo bien definido de rebeldía de la nueva izquierda y del progresismo, bien caracterizado por Deleuze y Guattari, y continuado por sus seguidores. Criticaré esta rebeldía, argumentando que en realidad es funcional al sistema establecido. Se trata por tanto de una rebeldía idiota. Cerraré brindando entonces un modelo de rebeldía muy distinto para la nueva derecha, a la cual vuelvo a hacer expresa mi adhesión por si hiciera falta, tomando al emboscado de Junger como referencia. De lo que se trata es de sustraerse del idiotismo político y rebelarse de verdad contra el sistema establecido. Dicho todo esto, manos a la obra. ¿Listo?